Grandes protagonistas de la humanidad. Winston Churchill. Libro biográfico de 1985, de Editora 5, Bogotá, Colombia. Capítulo 4, parte 5. Del gobierno a la trinchera. En días tan sombríos como aquellos, la presencia de Clementina a su lado fue la única boya de salvación a que podía agarrarse. Desde que comenzó la guerra, la joven esposa de Winston había evacuado a sus 3 hijos, mandándolos al campo, porque a comienzos de 1914, Diana y Randolph recibieron a una hermana, Sarah. La unión de los esposos era más fuerte que nunca. Clementina, que compartía los pensamientos más íntimos de Winston, continuaba teniendo en él una confianza inquebrantable. Hizo cuanto pudo por rasgar el velo de la desesperación, y ella fue quien un día de finales del verano de 1915 le regaló un juguete casi infantil, una caja de pinturas para principiantes. ¿Por qué no intentas distraerte con esto? Estaban entonces en el campo, en Howe, en el Surrey. Winston se fue al jardín con la caja de pinturas y una hoja de papel de dibujar. Comenzó a pintar como un loco, y aquello fue una revelación para él. Al día siguiente, corrió a comprar materiales más serios y se metió en el estudio con su fogosidad habitual, maravillándose como un niño. Más tarde escribiría: ¿cómo se puede pasear por las calles perdiendo el tiempo o jugando al bridge o al golf, dando vueltas buscando el modo de ocuparse en algo? ¿Cómo puede ser esa la suerte de tantos infelices cuando tienen a su alcance un mundo nuevo y maravilloso de pensamientos y de formas, un jardín soleado brillando con luces y colores y cuya llave guardan en el bolsillo? Pero la pintura no bastaba para su temperamento incansable y aborrecía su papel de comparsa en la escena política. Llegado noviembre, decidió marcharse al frente. Puesto que ya nada podía hacer como hombre político, lo intentaría como exoficial. Asquith no se opuso a su decisión. Muy al contrario, la acogió con cierto alivio, y cuando pocos días antes de marcharse, Winston se levanta de su escaño de diputado por Dandy en los Comunes para explicar su determinación y para justificar con un sombrío discurso su intervención en el asunto de Galípoli, la cámara permanece fría como el hielo. Abrumado de pena, vuelve a su casa para preparar su equipaje, y en aquellas horas de turbación recibe la visita de Sir Max Aitken. Este australiano de origen, uno de los líderes del Partido Conservador, cuyos hilos maneja con habilidad, será más tarde Lord Beaverbrook. Magnate de la prensa, propietario y dictador indiscutible del Daily Express, va tendiendo una influencia determinante sobre la opinión británica. A pesar de su postura política, muy alejada de la que mantiene Churchill, ha nacido entre ellos una amistad que será muy sólida. Max Aitken relata así aquella visita. La casa estaba revuelta mientras que el hombre de estado guerrero se endosaba su armadura. Abajo, su secretario y muy querido amigo Edward March tenía lágrimas en los ojos. Arriba, su madre se desesperaba ante la idea de que su hijo tan brillante fuera a enterrarse en unas trincheras. Solo Clementina permanecía serena y dueña de sí misma. Ella sabía que Winston tenía que volver para cumplir los altos destinos que le esperaban. Había decidido que mientras él estuviera en el frente, reduciría gastos yéndose con su cuñada y sus hijos a su casa de Cromwell Road, South Kensington. Vivían sin estrecheces, pero no nadaban en oro. Churchill se dirigió al Estado Mayor del Mariscal French con su grado de mayor. Se le envió como supernumerario a un batallón de granaderos de la Guardia, donde cayó como un cabello en la sopa.
El teniente coronel le dijo secamente: creo que debo aclararle que no hemos sido consultados respecto a su intención de unirse a nosotros. Tuvo que hacer uso de todo su magnetismo y su encanto personal, de todo su valor y de su real competencia, para que le aceptaran. Lo consiguió fácilmente. Pocas semanas después regresó al CG con un certificado extendido en los términos más elogiosos por sus superiores inmediatos. Había recobrado la plena posesión de sus oficios militares y esperaba, como le prometió French, que le entregarían el mando de una brigada. Mientras esto sucedía, el comandante en jefe del ejército fue sustituido, y quien le sucedió, Sir Douglas Hay, había sido prevenido contra Churchill por el propio primer ministro de Asquith. Así, el ascenso se limitó al grado de teniente coronel y al mando de un batallón del 6º de fusileros escoceses. Como su madre había profetizado, fue a enterrarse con su unidad en las trincheras, pues la guerra se había estancado y amenazaba con eternizarse. De este modo transcurrieron el invierno y la primavera de 1919. El 6º de fusileros escoceses ni siquiera tomó parte en una operación importante. De nuevo cayó Winston en la desesperación, y más todavía porque 1916 fue un año desastroso. No solamente la guerra en general había tomado un giro que incitaba poco al optimismo, especialmente con la formidable batalla en Verdún, sino que el 24 de abril, lunes de Pascua, estalló una revuelta en Dublín. Ferozmente reprimida, decía mucho sobre la situación en Irlanda. También por entonces, el 29 de abril, el cuerpo expedicionario británico de Mesopotamia capituló en Kut el Amara, y el 31 de mayo, al aventurarse la escuadra alemana a salir del Báltico, daba ocasión para la batalla de Jutlandia, en la que la Royal Navy perdió 3 cruceros de combate, 3 cruceros ligeros, 8 destroyers y 6,000 marineros. Mientras todo esto sucedía, los zeppelines multiplicaban sus raids de bombardeo sobre Inglaterra. Ya había desaparecido el entusiasmo del comienzo de la guerra. El nivel del voluntariado cayó hasta tal punto que, olvidando las tradiciones británicas, se hizo necesario ordenar la movilización de todos los hombres entre los 18 y los 40 años. Winston Churchill no aguantó más. Serías mucho más eficaz en Inglaterra que en las trincheras, donde los talentos no son utilizados, le escribía Clementina, y sus amigos la acompañaban en esa opción. Entonces solicitó volver a su escaño en los comunes, y el alto mando, que nunca había visto con buenos ojos su presencia en el frente, consintió en ello muy gustoso, pero con la condición de que no vestiría el uniforme en circunstancia alguna. Winston tiene 42 años y se desespera. Soy un hombre acabado, gime. Estoy desterrado para siempre del centro de la escena. Solo le queda el recurso de coger de nuevo un caballete de pintor y asistir impotente a la catastrófica conducción de la guerra. 1917 es un año desastroso. En el frente occidental, el alto mando se empecina lanzando ofensiva tras ofensiva, y la matanza continúa. En marzo se desploma el régimen zarista de Rusia. El gobierno formado por el príncipe Lvov solo suscita un optimismo pasajero, pero el 6 de abril se produce un hecho capital. El gobierno de los Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Lo ha hecho como consecuencia, por una parte, de la advertencia germana transmitida a todos los países neutrales, diciéndoles que los buques que se encuentren en aguas británicas serán hundidos sin previo aviso. Y por otra, se debe al torpedeamiento del Lusitania. El gran país americano ya está junto a los aliados, pero todavía ha de organizar un ejército. Churchill en los comunes saca conclusiones de la nueva situación y dice en sustancia:
Hay que detener las matanzas en el frente francés, suspender las ofensivas sangrientas hasta que lleguen los americanos, y mientras, yugular la ofensiva de los submarinos alemanes y recobrar el dominio de los mares. Era el discurso de un primer lord del almirantazgo, y estaba fundado sobre realidades indiscutibles. En 1914, explica André Maurois, el mundo contaba con casi 8.000 buques mercantes de alta mar, de los que 4.000 eran ingleses. Entre 1914 y 1918, Alemania hundió 5.000. De 25 millones de toneladas, 8 fueron a parar al fondo de los océanos. Al principio, los astilleros sustituyeron con bastante facilidad las pérdidas, pero a partir de 1917 se aceleró el ritmo de los torpedeamientos, que fue superior al de las sustituciones. De no haber encontrado remedio hacia el mes de agosto de 1917, los aliados habrían sucumbido por falta de transportes. Por primera vez desde que cayó en desgracia, Churchill es escuchado con atención por sus colegas de los comunes. Su oración fue escuchada con los "Hear, hear", que indicaban tradicionalmente la aprobación de los diputados. Además, por entonces se hace público el informe de la comisión investigadora de la expedición a los Dardanelos. No descarta por entero la responsabilidad del primer lord del almirantazgo, pero saca a plena luz las del primer ministro Asquith y del ministro de la guerra Kitchener, que había perecido en el mar durante un viaje a San Petersburgo. El informe es suficiente para que Lloyd George no deje por más tiempo en entredicho a un hombre que puede ser útil para la victoria. Sin hacer caso de la oposición siempre tenaz de los conservadores, consigue que Churchill entre en el gobierno y le confía la cartera de armamentos.